No había llegado y ya están hablando de mí. Máquinas, ¿cómo vamos? Va pues el invitado que tenemos hoy. Nada más y nada menos Felipe Jaramillo, campeón con América, canterano de Nacional. No, pero no nos adelantemos. ¿Qué más, mono? ¿Cómo vamos, papito? Seis mono, ¿qué más, papitos? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Saludos desde por acá, desde la tierra hermana. De Venezuela. Tierras venezolanas. Sí. ¿Usted qué? ¿Cómo va, amigo? No, Melo, vamos, Melo. Aquí contento con este animal que ha jugado en dos grandes del país. Una belleza. Ahí donde lo ven, papi, pelado ya tiene su recorrido. Puede bajar caña, mono. No, eso de pronto en los partidos, cuando uno está dando pata con alguna gonorreíta por ahí, sí. pero de resto no. Pero no, siempre ha sido así, siempre has jugado ahí, siempre has dado pata. No, antes era peor, huevón. Antes yo jugaba de central. Yo hice todas las inferiores de central y cuando me voy para Leones, el técnico que está en ese momento me dice como, no, venga, que usted de pronto le veo acá posibilidades, y empecé de un partido, otro partido, me metían 10, 20 minutos y me les quedé con el puesto. Yo decía, tener buen pie. Donde sea, lo fui cogiendo, weón, porque antes era muy malo. Sí. No, si no pata. No, pero si verás que en Nacional, sí, a mí me sirvió mucho esa etapa de Nacional porque a mí me pulieron mucho en las menores. Es que porque yo tenía... ¿Vos dónde arrancaste, mono? Bueno, yo empecé en una escuelita de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo empecé en la Universidad de Antioquia, en la escuelita de allá, porque mi mamá era profesora. Y algunos profesores que daban esa misma escuelita los sacaron. Entonces ellos armaron como una escuela aparte de todos los que sacaron de allá. Y le pusieron Paisas 10. Y ahí me fui con ellos como 3, 4 años, como hasta los 13, 14 años. Y ahí ya es que mi papá me coge, pues mis papás me dicen como, bueno, ¿quieres esto de verdad el fútbol? ¿O va a seguir como con amigos, por ir a entrenar, por jugar? Y a mí me iba bien. Entonces yo dije, no, pues hágale, yo ya había jugado a las ponis, o sea, y me sentía y me gustaba y sentía que podía hacerlo. Entonces yo dije, bueno, hágale. Pero para mí hasta ese momento era más como ir a entrenar con los parceros, eso. Y para jugar, para quemar energía, para soñármela con los socios y ya. Y ya cuando empecé con Nacional, ya sí es otra voz. Eso ya sí. Y ahí es que jugabas de central. Sí, ahí todo ese tiempo era central. Más o menos a qué edad, mono, ya es que lo coge su papá, pues sus papás y le dicen, bueno, ¿qué? ¿Se va a tirar o no va a tirar, pues serio? No, yo creo que ya cuando uno va terminando el colegio más o menos, cuando uno ya tiene 14, 15 años, que a uno ya le van preguntando como, bueno, ¿usted qué va a hacer en la vida? Pero tus papás son futboleros o tu papá fue jugador. Mi papá fue jugador. Jugó con tierra, ¿no? Mi papá jugó, qué pecado, porque en ese tiempo él era arquero. Y bueno, pues, o eso me dicen, porque en ese tiempo no había cámaras ni nada, nada. ¿Sí o qué? No hay registro. No hay registros. Hay fotos de todos. ¿Sí? Tiene fotos con todos, con el pibe, con un montón de gente y en los equipos grandes. Él también jugó en Millonarios, jugó en ese momento llamado Cristal Caldas, el 11, jugó en Nacional, estuvo en muchos equipos. También tiene mero recorrido. Pero el problema es que en ese tiempo la mayoría de arqueros, o yo creo que el 100% de arqueros que había acá en los equipos, eran extranjeros. Entonces, es más, el primero que fue como el pilar de arqueros de acá de Colombia fue Higuita. Y mi papá se retira y a los 2, 3 añitos es que Higuita sale y le empiezan a dar como la oportunidad a ellos en el arco. Pero según lo que todos me cuentan, es que, pues, huevón, uno tiene que ser bueno para estar en tanto que así sea de suplente. Obvio. Pero estuvo en creo que en Millonarios estuvo en Once Caldas, estuvo en Nacional. Uno pasar en 3 de los más grandes del país tiene que ser porque hacía alguna cosita bien. Es que eso te iba a decir. O era muy buena gente. Como bailar la vuelta, que igual mira que vos de ahí pasas a Nacional, y a Nacional no va cualquiera, así sea un niño.
Hey, Año Nacional no llega a cualquiera. pero si vieras que ¿Cómo fue eso? en ese tiempo no era tan, ¿cómo lo digo? Como tan engorroso como es ahora, que ahora tienen que llenar unas listas y que se van a presentar un montón de peladitos de todo el país. Antes no era así, antes nosotros nos presentamos en la cancha de San Javier, se me olvida el nombre, hombre. Bueno, unas convocatorias y era, suponete, una demanda. Traían un grupito como de un equipito conformado por los que trajeron de afuera de la ciudad. Entonces traían los del Chocó, los de Tumaco, los que habían visto por ahí los veedores, e iban y los probaban. Y a nosotros que éramos de Medellín, nos ponían a hacer como las pruebas, así partidos entre todos, partidos, partidos, partidos. Entonces el primer día llegaban 300 pelados, listo, el primer día, pum, chao, quedaron 200. Al siguiente y así hasta que llegaban los últimos 10 11 jugaban el partido contra los que ya estaban en Nacional y ahí ya miraban si sí o si no y terminaban dejando por ahí 4 o 5 pelados. No, pero entonces no puedes bajarte de caña a decir que antes no era difícil, marica. ¿Cómo así que de 300 No, 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 pero yo digo, no, no, yo digo engorroso, es que ahora todo es como que tienen que llenar, que Ah, tienen ok. que llenar una lista o que tienen que venir, o que tienen que venir referenciados por alguien, o si me entiendes, que no los. Melo. Eso es lo único que me duele del fútbol a mí en este tiempo que llevo, que ya el fútbol se volvió mucho negocio. Entonces, lastimosamente no llegan los mejores, sino los que más, bueno, no sé, los que Adelante. más rosca tienen. Pero sí, pero en ese tiempo lo tiran a uno allá a la cancha y juegue y hágale. Demuestre. Si le da bien y si no, chao. Y ese proceso era cada año, porque uno cada año, así ya estuviera nacional, lo hacían enfrentarse con los que estaban a prueba y a ver, listo, usted sí es mejor que él, venga pues enfréntense y mire a ver. Y ya, y si al otro le iba mejor que a uno lo despachaban y traían al nuevo. Eso te iba a preguntar, o sea, si el que ya estaba no le daba, entonces lo mochaban. Así es. Pero es que ese es el deporte. Sí, es que están compitiendo todos. Ahí la vuelta es que uno lo ve todavía como niños, entonces uno dice como, ay, qué pecado del pelado, pero es la única forma primero, de que el pelado mejore y que entienda que le hacen falta cosas, y segundo, ellos siempre hicieron, así pues nos dijeron a nosotros que el fútbol era como una pirámide, que al principio empezaban muchos y muchos peladitos con el sueño y que entre más edad y entre más nivel iba cogiendo el proceso, pues obviamente se iban quedando más pelados y la cantidad de gente era más poquita. Claro. Entonces, eso sí, yo fui muy bendecido, weón, porque yo allá Nacional jugaba, incluso era capitán toda la vuelta, pero yo nunca, o sea, llegamos a un punto como de 17, 18 años que ya uno empieza a decir, bueno, ya están debutando unos, yo estoy acá esperando y no ha pasado nada, entonces uno empieza a escuchar un montón de cosas, no, que vengámonos para allí y es otra historia, parce, pero a mí me tocó irme de Nacional y no pude debutar en Nacional, ni siquiera sabía si me iban a dar la oportunidad por tomar una mala decisión muy rápida. ¿Y cómo fue esa vuelta cuando te tocó irte de Nacional? Pues cómo se dio ese proceso y vos cómo lo sentiste, porque de pronto fue como, puta, es que yo quería era jugar acá. Yo había jugado 4 años en el Verde, en las inferiores, y yo siempre he sido hincha de Nacional. Obviamente el sueño de uno es llegar al Atanasio, bueno, uno debutar allá. ¿Cuál es la vuelta? Que en ese tiempo, lo mismo, 2014, 2013, 2014, yo apenas estaba saliendo del colegio y en ese momento el negocio del fútbol no estaba tan pegado como lo está ahora, sobre todo con los muchachos. Y ahora los muchachos los potencian y los ponen en un nivel superlativo precisamente para venderlos, para, porque obviamente pues todos los equipos es una empresa como cualquier otra y todos necesitan también sus ganancias para seguir sosteniendo bien un club, para invertir en otros jugadores, para tener bien su casa club, para todos los compromisos que tienen, pero en ese tiempo no era eso, los equipos, y si ustedes se acuerdan, uno veía a los mismos jugadores por ahí 10 o 15 años y salía uno o dos nuevos por semestre.
y entre los mismos reencauchados iba uno para el otro equipo y iba por otro equipo, entonces uno decía, ay, pero uno no ve que nunca salga nadie nuevo. Tal cual. Y primero era porque era muy difícil, porque antes el fútbol era más jodido, los viejos, y ahora uno se da cuenta, los viejos eran más resabiados, entonces cuando un pelado entraba, le hacían la vida imposible o sea, de verdad el que llegara porque tenía muy bien puestas las huevitas y porque era muy bueno. Y segundo, porque el negocio no era ese, el negocio era más bien buscar un campeonato, el negocio era más bien buscar una copa internacional que también te daba plata, pero no buscabas la venta de un jugador porque el fútbol no estaba tan globalizado, por así decirlo, porque los partidos no se transmitían todos, porque no habían esas plataformas que hay ahora que uno busca un nombre y le salen las estadísticas, partidos, Y no está todo. tan desarrollado el tema del scouting. Exactamente, y entonces, exacto, y era muy personal, era muy que me dijeron que allá hay alguien bueno, entonces los equipos mandaban a un veedor, no era que simplemente lo seguían por redes y ya, pues o lo seguían por este Y Scout, por cualquiera de estas plataformas que tienen, que son un montón, y que ahora cualquiera puede ser empresario, porque cualquiera puede busca en una página el top de 20 jugadores de cualquier liga y le empieza a escribir a todos, busca cualquier oferta o sea, con tal de uno tener medio contactos ya. Antes no, antes había que hacer un poquito más el trabajo. Entonces, precisamente como antes el negocio no era sacar a los jugadores jóvenes del plantel, a mí me tocó una época dura nacional, dura y muy buena, porque a mí me tocó cuando quedaron campeones del Libertadores, en 2016. O Entonces sea, está entrenando con todos esos caballos. yo llevaba haciendo todo ese proceso y en 2015, ya terminando 2015, empezando 2016, yo me acuerdo que yo estaba titular, había jugado la Copa, la Sub-20 esa nacional, me había ido bien, habíamos llegado a semifinales contra Cali, creo. Y al siguiente año, para empezar 2016, y había 3 torneos, 4 contando la Copa, porque en ese tiempo se podía jugar Libertadores, Suramericana, la Liga y la Copa. Entonces, todos nosotros los pelados decíamos, no, este es el año. Son 4 torneos, así sea en la Copa tenemos que debutar. Sí, Imposible que no. es que Cuando... recordar que a Nacional le toca jugar las semifinales de liga con Santa Fe con todos los Esa. O irse al Mundial de Clubes, claro. Ujú. Le pierden acá 3-0. Huevón, y entonces nosotros todos motivados desde enero, no, este va a ser el año, pam, pam. Cuando de un momento a otro, huevón, empiezan a llegar, y yo creo que desde ese momento a mí me cambió mucho el chip como del fútbol, porque nosotros que llevamos un proceso de 5 o 6 años, desde las menores, 5 o 6 años, para poder llegar al equipo, y fueron trayendo jugadores, cambiaron la gerencia de las divisiones menores y empezaron a llegar unos jugadores nuevos que no habían estado, y que de un momento a otro, huevón, nosotros 5 años ya habíamos entrenado 3, 4 veces con la profesional. Esos gones llegaron y de una eran sub-20 y de una llegaron entrenando con la Profeta. Entonces, uno desde ahí empezaba como, puta, me quitaron el puesto y ni siquiera lo he peleado, o sea. Entonces ahí llega un cucho por allá ¿ustedes se acuerdan de la noticia que salió de Chicho por allá en Argentina? Sí, claro. La misma, pero otro man, la misma. Ay, No, perro. ¿y usted cayó en esa? Pero yo no pagué nada. ¿Qué hacían ellos? Cogían a 2 o 3 que tuvieran, pues, o que de verdad estuvieran haciendo y que de pronto pudieran llegar para, para embaucar a otras 15, 20 familias. Entonces les decían, sí, vea, es que para allá también va este pelado que está jugando en Nacional, o vea, allá también va este pelado que está jugando en Junior, en Santa Fe, y hay buenas propuestas y hay tal cosa, tal otra. Entonces los otros eso era mande y plata, mande y plata, mande plata, mande plata. Y ese man allá, manténgame a mí, manténgame a mí. Uy, hasta papi, cierto, hasta cierto punto. Y ya fue como un año en Argentina. Yo estuve en pero ya gimnasia. hiciste la prueba o ya Sí. no. No, huevón, yo fui, a mí me dijeron, no, es que usted ya está. Yo les dije, pero ¿cómo que ya estoy si ni me han visto? Es que no es que esa es la transferencia, que usted ya lo conocen de acá. Yo, bueno, yo llego y marico, no vine inocente a los 17 años, 18. Yo había acabado de cumplir la mayoría de edad para poder salir.
Y yo digo, hijo de puta, ¿será que sí es así? Uno con una inocencia y con unas ganas de jugar fútbol, weón, vamos. Papi, llegué, empecé a entrenar y entrenando lo más de bien, ya me están poniendo a hacer fútbol y todos los partidos. Como a los 2 meses, me va diciendo el profe, listo, Felipe, muchas gracias por todo. Yo, ¿cómo así que muchas gracias? Y que lo que ellos habían negociado era como un intercambio, que yo me iba 2 meses allá a entrenar, pero que yo no tenía posibilidades de nada. O sea, que ellos en ningún momento habían dicho como que yo me podía quedar, ¿no? O sea, que era simplemente ir a entrenar, vivir la experiencia y ya. Ay, papi. Y entonces yo a mí allá me habían pagado, ellos me habían comprado los tiquetes, a mí todo me lo habían dado ellos. Eh, Cuando a mí me dicen eso, yo dije, güey, puta, bueno, y para devolverme. Y estaba solo. Sí, yo estaba solo. Bueno, y a Ya, usted pues, pues, yo vi, en ese momento le paso, no, papi, eso no es lo mío. oh, es que por eso, a eso voy, vea. Yo estuve un año casi en Argentina y solo jugué 2, 3 meses con ese equipo de gimnasia. Cuando yo vengo, cuando a mí se me acaba la oportunidad de ya no juego, marico, yo digo, bueno, ¿qué hago? Ya lo escucho, no les iba a pedir plata, pues porque yo no les, porque un ticket en el tiempo podría estar, no sé, 4 o 5 millones de pesos. Y yo sabía que eso no sobraba y que iba a ser muy difícil y tampoco iba a empezar ahí, ay, no, es que estoy pasando hambre, es que estoy tal cosa. No, yo dije, bueno, ya es una experiencia más de la vida. Gracias a Dios, vivíamos en una pensión 7, otros 7 colombianos. Éramos 7, ay, De la, de la misma, perro. de la misma, del mismo No, dueño. no, de otros que lo habían hecho también, pero ya se habían ido por su parte y habían terminado todos juntos intentando hacerla porque todos eran buenos. Incluso alguno todavía sigue en la profesional, sigue como en la tercera argentina, un arquero. Y, huevón, y esas cosas que el momento más difícil de la vida de uno sin comida, sin plata, sin ni chimba. Y uno a la fresca en la casa riendo de todo el día, weón, aprendiendo Entonces yo les decía a ellos, venga, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar, no, es que hay que esperar. Porque a nosotros lo que hicimos fue esperar los fines de semana, jugamos un partidito y nos daban cualquier huevonada por eso. O hasta comida nos daban, lo que sea. Sí, listo. Y un día yo les dije, no, eso es que un huevón, entonces nos vamos a quedar acá toda la semana sin hacer nada. Entonces empezamos, y éramos 3 o 4 los que quisieran salir, 3 o 4 nos íbamos con un trapito al hombro a, a limpiarle los chinos las estanterías, a organizarle la mercancía allá en los supermercados y sale para la casita con cualquier pesito ahí, chao. Papi, rebuscando como buen paisa. Pero ¿cuánto te Sí, quedaste? Entonces, ¿hasta cuándo te quedaste allá? entonces yo allá me quedé, yo me fui en enero, yo me fui a principio de año y me quedé como hasta agosto, septiembre, casi 8 meses. Mucho tiempo. Y Pero bueno, entonces, entonces, después cuando ya le cogí el tiro, un parcero me dijo como, no, venga a jugar allí, porque empecé a conocer gente, a salir, toda la vuelta. Me dijo, no, venga, juegue allí. Terminé jugando en una cuarta por allá Argentina, pero esos manes viven el fútbol de otro otra manera, parce. nivel. Marica, era un equipo de cuarta división, o sea, un equipo amateur de barrio, así, literal. Y uno ir a los partidos de esos hueones. Pana, puede ser el domingo a las 8 de la mañana y hay gente pegada a esas mallas, y alentando y todos Y te con parra, puteaban. todos. Te Te puteaban y puteaban, no todo. te puteaban. No, yo llegué a jugar por ahí 3 partidos, a mí no me decían nada. No. Ya no era sino buena gente, hombre. Colombiano, hijo de O sea que, puta. o sea que algo le sacaste al papá, no. Eras esa Sí, buena gente. No, buena gente. lambón. Y Bueno, entonces bien. volviste a Colombia y qué, seguí. Pues no dijiste, no, ya por ahí no No, es. ya, yo me salí del fútbol. Y dije, no, ya esto no es lo mío. Ya dar tantas vueltas para nada, suerte. Entonces empecé la universidad. No, bueno, yo ya había empezado la universidad cuando estaba nacional, porque uno sale del colegio a los 16, más o menos. Sí, Hombre, sí, Y sí, yo me fui a los 18, yo llevaba 2, 3 semestres de ingeniería, yo estaba haciendo ingeniería en la Jaime Sacadaví, en el polideportivo, en el Politécnico, el Politécnico. Politécnico de Jaime Sacadaví. Y ahí me estaba yendo bien, entonces cuando me volví de Argentina, yo dije, no, ya, me voy a dedicar a estudiar, si me está yendo bien, ya a la fresca me meto en el equipo de la universidad para que me den la beca y no tenga que pagar nada y sale, ya me gradúo relajado.
cuando un primo, Alejito Muñoz, que estudió con nosotros, me dijo, no, Pri, ¿usted qué es huevo? No, venga, juegue así sea con nosotros la primera a los 18 años, cuando ya todos los parceros míos están debutando, huevón. Ay, marica. Y yo jugando primera A en la liga. Yo, bueno, Pri, hágale, pues por entrenar, por volver a... Yo había llegado más gorda a Argentina, Comiendo Puro asadito. pescado. papi, yo allá comía, vea, como no había tanto, entonces yo compraba un taco de tostadas por así, compraba la caja grande de dulce de leche y todo el día metía dulce de leche con tostadas, con orrea. Que sea, huevo. Y entonces yo llegué todo gordo y el primito me dijo, no, venga para acá y jugábamos, entrenamos a las 6 de la mañana en Bello, en el Trapiche. Y yo, bueno, vamos. Y empezamos a coger el ritmo, pam. Marica, y las cosas de la vida. Yo empecé en agosto, imagínense, ya 4 meses de terminar. Marica, y terminamos en la final y terminamos perdiendo por penaltis, creo, contra Nacional. La primera A, y otra vez titular y capitán y toda la vuelta. Y yo, pero entonces algo tengo que tener, weón, porque Buena gente, el papá. toda buena gente. Sí. Yo decía, pero fue puta, de todas partes donde voy me dicen, porque incluso los de gimnasia me habían dicho que ellos la mayoría de veces mandan a jugadores muy suaves, que si hubieran sabido que me iban a mandar a mí, que hubiera, pues que la oportunidad de pronto hubiera existido, pero que ya los cupos no había. Entonces, ¿sabes? Desde el principio no había nada que hacer. En fin, yo llegué, jugué la final, pam, yo me fui para vacación otra vez. Diciembre, yo me acuerdo que me fui creo que fue para Toluca, Coveñas con la familia. Y estoy por allá y me llaman de Leones. No, es que están haciendo ¿Pruebas o qué? las pruebas, las veedurías para el equipo profesional. Y yo dije, ¿para el equipo profesional? A la noche. Y me dijeron que lo quieren tener a usted, no que se vaya a probar, sino que ya lo van a ver como alguien ¿Pero quién te llamó? ¿Quién te llamó? con proyección. El Bendito Fajardo. Ah, ya alguien serio. Que en ese momento, sí, sino que el Cucho, eso sí dijo mi papá. Mi papá nunca, nosotros siempre hemos sido como muy correctos en cuanto al fútbol, nunca hemos pasado un peso, nunca hemos hablado de nada, nunca hemos hecho nada malo, pero el Cucho obviamente ha quedado con contacto. Entonces lo único que siempre hemos hecho como, ve, si de pronto sabes de alguna oportunidad, me avisas y nosotros vamos y demostramos. Si no nos da, pues ya nos dicen que no y ya. Pero en ningún momento como, no, venga, entonces le pasamos esto o hay esto por acá, nada. O le pasamos tanto del porcentaje del hijo, nada. Y ese año me llamaron yo estaba puta, el paseíto del año, una cosa. Había llegado por ahí hace un día, weón, y me llaman, no, es que las pruebas, no devuelvas. Y yo, no, puta. Me acuerdo que yo llegué a esas pruebas en Leones, qué pena, weón. Llegué con una pantaloneta de esas que uno usaba antes, de esas larguitas, de esas bilabón, de esas que llegaban a uno por acá abajo. Playera, pura playera. Llegué en chanclas y en camisilla, weón, a una prueba. Y es pura aura. No, aura. Papi, yo llegué y el primero que me recibió fue el preparador físico. ¿Cómo se llama ese weón? No. ¿Qué te digo? Se me olvida el nombre, pero uno de los más caramelos que me ha tocado en toda la vida. Y me saludó y es que, ¿qué opome gordito? ¿Usted está en la playa o qué? Así me saludó sin conocerme nada. Y yo, pero la verdad, sí, yo vengo de la playa, yo estaba paseando y mañana en el paseo. Me dañan el pase, güey. Y entonces ya, pues yo por molestarlo también, y me va diciendo como, no, venga, que estas son las pruebas, ¿qué tal? Yo, no, mentiras, pero ¿qué motivación? Ya, el uniforme, o qué, yo traje igual las cositas, ¿qué hago? No, cámbiese y ahorita entra. Y así fue, me cambié, entré como igual que en Nacional. Pero, marica, se presenta más gente, por ejemplo, a las inferiores de Nacional que, por ejemplo, una profesional como Leones. Porque todo el mundo cree que el sueño es nacional y que allá todo es Obvio.
No, y últimamente, marica, pues que últimamente Nacional saca 4 y 5 pelados por semestre, weón. Eso es verdad. Entonces, Y, pero... por ejemplo, a día de hoy, vea el peladito ese, el que ganó el sub-17, que ya tiene negociaciones con el Bayern, que es Samuel Martín. No, y en muchas partes. Acá también acabaron de vender un pelado de 17 años, acá en este equipo Monagas. Acabaron de vender un peladito para el Salzburgo, a Austria, en 2 millones y pico. Bueno, y entonces ese día se probó y melo. Entonces probándome, pin, lo mismo que Nacional, partido. A lo último terminamos jugando con el equipo profesional en el momento, que tenían un combo, ni el hijo de puta, tenían Medio equipo no hizo ediciones menores con usted. tenía Cantillo, bueno, la mitad había hecho Marlon Torres, Felipe Aguirre, Edison Perea. Esa Cantillo, esa Ricaurte. Entonces, esos primeros fue con los que yo había jugado. Ya de ahí para allá estaba Ricardo, estaba Cantillo, estaba Jarlín Suárez, estaba Jason Medina, estaba El Daniel, arquero Arlet. Daniel Mantilla, Arled. No, Es el Leones que termina ascendiendo, ¿no? ese era, sí, ese no es el Leones que ascendió. El Leones que ascendió fue el mío. Con Sebas Gómez. Entonces, con el vampiro era un animal. Entonces yo ahí llego y el fútbol es muy hueputa porque usted aparte, como todo en la vida, usted necesita la oportunidad que se la den y usted demostrar, pero aparte de eso también necesita como que todo juegue a favor de uno. Entonces, que haya necesidad en la posición de uno, ¿cierto? Segundo, que uno sea del gusto del técnico, que uno sea del gusto del dueño, que a uno le vaya bien en las pruebas. Marica, a mí ese año todo me salió bien, menos una cosa, que había mucha gente en la mitad. Estaban todos y todos eran buenos. Sebas Gómez lo habían mandado en presta. En ese momento Nacional y Leones tenían el convenio. Entonces Sebas Gómez estaba ya en préstamo. Estaba Jarlín Suárez, estaba Daniel Moreno, yo no me acuerdo de ustedes. Yo no sé si ustedes se acuerdan uno tucito que fue en Medellín después. Sí. Ricaurte, Cantillo. Entonces, marica, yo ahí cuando iba a jugar. Y de centrales también había como otros 5, entonces ahí me dijeron, usted es de proyección, o sea, usted sí lo queremos, sí queremos que esté en el equipo profesional, pero en ese momento no hay cómo ponerlo a jugar. Y ese año ellos se fueron ese primer semestre para Turbo. Y yo, ay, fue puta, para Turbo, no. Pero yo dije, no, donde sea, si es a jugar profesional, listo, tan. Obvio. Entonces lo último que me dijeron es, usted está seleccionado, pero como jugador todavía, o sea, ya tenemos estos en proceso, no podemos pasar por encima del proceso que llevamos. A ellos los vamos a mantener al menos este primer semestre, usted va a quedar en la primera A y otra vez primera A. Y de coincidencia, el técnico que estaba conmigo el año anterior, en Alexis García, que llegamos con Alejito y todo, llegamos a Leones. Y casi el mismo grupo que estaba en Alexis, como eso ya es una primera A, que son todos los reencauchados, que no pudieron jugar fútbol profesional, ahí estábamos todos otra vez. Y otra vez, pum, 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 pum. Mitad de año, hicimos otra vez lo mismo, pruebas, tan con el equipo profesional. A su manera le estaba yendo bien. Estaban el primer torneo, entraron a los 8, pelearon finales, pues no pasó nada. Entonces dijeron, vamos a seguir con el mismo equipo. Entonces a mí me tocó esperar otros 6 meses. En diciembre nosotros quedamos campeones ahí sí de la liga. Y ese es el año que Leones queda a un punto de ascender contra Pereira, que pierde allá en Itagüí. O empata, pierde en Itagüí y quedan. Fue trágico. Sí, porque era el mejor equipo, era un equipo, eso era un combo, weón. Entonces, gracias a esa buena campaña de ellos, se terminan yendo como todos los titulares, fueron todos. Y ahí obviamente nos dejaban espacio a nosotros. Y obviamente uno mismo llama las cosas con el mérito, con la meritocracia que llama. Entonces nosotros habíamos hecho las cosas bien todo el año, habíamos quedado campeones de la primera A, que era la primera vez que Leones ganaba un torneo pues en esa categoría. Se abren esos puestos y obviamente ya dicen, bueno, en vez de mirar afuera y hacer más pruebas, miremos a los pelados que tenemos acá que acabaron de quedar campeones. Nos subieron como a 8 o a 9 de ese equipo allá y terminamos siendo escogidos como 5. Y ya ahí empezó todo el proceso. Ahí es donde empiezo de central.
El profe me empieza a meter de volante, empiezo a jugar. El primer semestre habré jugado por ahí 10 partidos, pero de a 10 minutos. O sea, me entraban cada partido 10 minuticos, pam, 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 para cerrar los partidos. El equipo era muy bueno. Y yo, pam, 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 meta, 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 el primer semestre. El segundo semestre, eh, ya después de haber debutado el primer semestre, ir aprendiendo, ir conociendo el fútbol profesional toda la vuelta, el segundo semestre ya sí me ganó la titular, ahí sí no la suelto. Ahí sí. ¿Y cómo es eso, ese momento del debut? Usted después de pasar por lo que pasó en Argentina, estar ahí esperando, de que lo llamen allá a León, decía, no, todavía no. Ese momento del debut, ¿para usted qué fue? ¿Usted cómo lo vivió? ¿Cómo lo compartió ahí en la casa? ¿Cómo fue esa vuelta? Así sea, ya 10 minutos, pero papi, ya soy profesional. Pero si vieras que yo nunca, o sea, yo lo veía, a mí me alegró mucho el debut, obviamente, y yo lo sentía como un logro, porque, porque era algo por lo que uno ha estado luchando tanto tiempo, ¿cierto? Pero yo nunca obviamente uno se pone como feliz en el momento, pero a mí me daban esos 10 minutos y yo siempre he sido, yo no sé si terco, yo no sé si demasiado ambicioso o qué, pero ahí me metían 10 minutos y yo digo, puta, me metieron muy tarde, tengo que jugar más. Entonces, obviamente yo feliz y más en el partido, marica, a las 3 de la tarde Magangué contra Unión Magdalena. Ay. Eso era un vole, uy, no, ese calor tan hijo de puta y ganamos. Y todo el mundo felicitándome, no, felicitaciones, el debut, ganaron, tan. Bueno, al siguiente partido yo no, tengo que jugar más. Y así, hasta que, marica, por cosas de la vida me le metí al técnico de tanto estar ahí, me le metí y lo que les digo, obviamente en el momento del debut uno es como, más que todo como con nervios, pero ya después a mí por lo menos se me pasó y yo dije, no, ya, es que pues, o sea, si todo se me está dando para que sea profesional, es porque esto es lo mío, después de dar tantas vueltas, después de salir del país, de volver, de estudiar, de un montón de cosas, y que sea otra vez el camino que Diosito mismo me puso ahí, porque es que no hay otra explicación, todo el mundo me quería salir y alguien diferente me llamaba que volviera. Entonces, ya como más tranquilo porque sabía que sí lo podía hacer profesionalmente, que ese es como el temor de uno cuando uno está joven, que uno dice como, bueno, ¿será que sí me va a dar? Porque debuta pues con todo respeto, debuta cualquiera. Para sostenerse. Pero el hecho de sostenerse, el hecho de usted hacer una carrera, el hecho de usted llegar a algún equipo, el hecho de que alguien de verdad lo esté como siguiendo y sepa como las cosas que uno ha hecho, eso sí es más difícil. Entonces yo no sé, como que el debut me quité ese peso y ese equipo era un equipo muy atrevido porque era de puros jóvenes, pero todos demasiado calidosos que después unos jugaron en Europa, otros están jugando en Brasil, otros. Entonces no había como un límite y no había como ese conformismo de, ay, bueno, ya hice esto, ya, ay, tan bacano debutar, sino que era listo, papito, ya debutó, hágale pues, mijo. Sí, está pensando. Por ejemplo, cuando vos debutás y el primer contrato, digámoslo así. Bendito. Bueno, pues digamos que te cambió la vida o todavía no era ese sentir que todo el mundo piensa que es cambió la vida. Es llegue y pegue. No, papi. Eso es ahora. Y eso, sí, que en algunos equipos son a los 17, 18 años, ya son ganándose un montón de plata. Eso sí me parece demasiado como fuera de la realidad. Aparte que no todo el mundo está preparado a los 16, 17 años para ganarse un taco de esos. A los 16, 17, a mí me parece algo demasiado loco todavía que un pelado tan pelado, pues marica, uno a los 16, 17, primero ni siquiera había debutado, entonces ni siquiera tenía sueldo. Y segundo, uno veía una venta de esas demás, o sea, es que yo lo más cerquita que tuve como experiencia personal fue la venta, por ejemplo, de Marlos Moreno, cuando lo vendieron al City, marica, pero después de ganar una Libertadores, después de ser figura, después de ser uno de los mejores jugadores de todo el año, de todo Sudamérica. Colombia. Entonces, Selección Colombia, entonces uno dice, pues puta, y se ganó las cosas. O sea, ahora todo es demasiado, por ejemplo, esos pelados, por ejemplo, los del Mundial Sub-17, y no es con ánimo de menospreciar, sino que yo siento que todavía tienen una brecha muy grande para seguir mejorando
o de pronto para quedarse estancados. Pues porque es que el profesional, obviamente si vos lo medís con la misma edad, va a ser muy diferente que si los empezás a medir ya a nivel profesional, ¿cierto? Exactamente. Entonces, obviamente yo sé que ellos tienen un montón de, no sé, programas o saben también mucho de psicología, saben también ya mucho del prospecto de jugador que ellos quieren, cómo lo quieren manejar, cómo todo. Pero ¿cuántos jugadores no han ido a Europa y al año le tienen que volver? Entonces yo siento O cuántos jugadores a los 17 años y resulta que no debutan. exactamente que los venden por allá, que son los mejores y a lo último terminan, no es que no pasó nada con ellos y terminan devolviendo. Entonces, a mí me parece eso, a eso iba ahorita, que me parece que el fútbol ya es más negocio que otra cosa. Pero entonces en ese momento, marica, yo me ganaba 800 lucas, que era el mínimo era 700 y pico, sí, yo me ganaba el mínimo, el mínimo. Y en ese momento, pues el equipo no está pasando por la mejor etapa económica. Entonces a veces había un poquito de retraso en los pagos. Entonces, marica, allá éramos, o sea, jugábamos era porque nos gustaba y tales, pero uno siempre, lo mismo que les decía ahorita, el equipo era muy ambicioso. Entonces siempre era, no, vamos por más, vamos, es que tenemos que estar en tal equipo, es que tenemos que estar en tal otro, es que tenemos que llegar, tenemos que ascender, tenemos que tal otra. Y, y como yo no tenía pues para nada, porque yo ya había, yo dije, no, ya hay profesional, me tengo que ir a vivir solo, todas las cosas, ya los cuchos no me pueden preocupar por uno. Yo me fui y me fui para donde y no tenía ni qué comer, pues no tenía ni para comprar. Otra vez la Entonces, misma, galletas y arequipe, chao. sí, no creo Otra que vez que no. engordar. Papi, la dieta del caballo. Esa es conocida. No, Pero por ejemplo, no es sabemos que, cuál es esa. es que por ejemplo, todo el mundo tiene muy diferente las cosas del fútbol, que todo el mundo cree que el que debuta ya es rico, o sea, que No. tiene su primer contrato y ya es millonario, ya tiene sus apartamentos, sus cosas, por lo mismo que vos decís, ya todo es muy globalizado. Sino que depende también. Si vos debutás en un equipo como Leones o en un equipo de segunda división o un equipo más pequeño, ponete un Pasto, ponete un Jaguares, ponete... es muy diferente si vos debutas en Nacional. Marica, vos en Nacional a los 17, 18 años, y eso me pasó a mí, yo iba y me ganaba los pasajes, eran como 150.000 en ese momento. Había pelados de la misma edad mía jugando al lado mío y a veces ni siquiera eran los titulares y ya ganaban 10, 15 millones de pesos, weón. Entonces, obviamente, si vos comparas eso, ahora los pelados de Nacional, un pelado debuta y se gana 30, 35 millones de pesos. Y el problema, ¿cuál es? Que después les toca la realidad, que es, o equipo grande, chao, que es equipo grande, te va a pagar eso difícil, pero de pronto te los puede pagar. Pero los otros 17, 16 del fútbol colombiano no te los pagan, no te los pagan y es muy difícil. Entonces, esos pelados, los pelados de hoy en día, y es lo que muestran, porque las redes sociales, lastimosamente, eso es lo que más pega. Uno en redes sociales no pega el trabajo, uno en redes sociales no pega lo que se esforzó, uno en redes sociales uno puede mostrar cuánto se esforzó, cuánto se sacrificó, cuánto hizo, y eso no pega. Lo que pega es si vos estás con una gafa, lo que pega es si vas a salir con una cadena, lo que pega es, si me entiendes, como esas cosas, oye, te tomas foto, que eso me parece una huevonada con las gafitas cuando quedan campeones. Pues, ¿sí me entienden? Entonces, obviamente le venden una película que no es a los pelados. Y entonces, y muchos profesores de nosotros lo han dicho, e incluso en muchos equipos siguen como con este parlamentico los profesores, y es que los jóvenes quieren imitar a los grandes solamente en lo que hacen afuera de la cancha, pero no en los entrenamientos, pero no en el gimnasio, pero no en el partido, pero no a la hora de usted ponerse de verdad serio, o ya sea en el partido, en la competencia, en un entrenamiento, en lo que sea. Y eso es lo que se vende hoy en día, se vende nada más farándula, se vende otra cosa, que el fútbol no es eso, el fútbol, fue puta, pues, y lo digo por experiencia propia, y eso que la mía, digamos que fue una historia normal.
de ahí para atrás hay un montón de historias que uno conoce, weón, de gente que, no, fue puta, Sí, que uno dice, no fuera tan fácil, si fuera tan fácil todo el mundo hubiera llegado, que es el sueño, no, es el sueño del 90-95% mm, de los hombres. no, y que aparte de eso, pueden jugar, pueden debutar, pueden llevar 10 años en el fútbol profesional, pero lastimosamente nunca se les da la oportunidad de llegar a un equipo grande o de salir al exterior o de hacer plática con esto y que, marica, se han ganado toda su vida en un equipo de la B sus 4 o 5 millones de pesos como si hubieran estudiado, entonces terminan a los 30 y pico jubilados del fútbol sin nada, Sí, pero habiéndole dado toda una vida al fútbol. Entonces, obviamente, lo que ven, a eso voy, lo que venden son los exitosos, porque obviamente eso es a lo que uno quiere llegar. Y lo que uno también quiere mostrar como del país o como de los compañeros de uno, porque yo también me siento, marica, orgulloso de haber jugado, por ejemplo, con Davinson, de haber jugado, por ejemplo, con Leo Acevedo, que está por allá en China, de haber jugado con un montón de jugadores que están por allá en el exterior y que la hicieron, que de verdad lograron el sueño y que lograron lo que todo el mundo soñaba. Pero si algo me he dado cuenta yo es que uno necesita como esa estrellita o ese no sé qué para que a uno se le dé todo. bueno, Porque es que yo ni siquiera en mi mejor momento en Millonarios, weón. ¿Vos consideras que ese fue tu mejor momento, Millonarios? Sino Pues que se juntaron, ahondando ahí un poquito. sino que se juntaron varias cosas. Yo estaba muy joven, entonces venía con mucha, como con mucha, pero más que hambre, porque yo siempre soy así aguerrido en el campo, venía como con esa, ¿cómo se dice? Como con esa, Espinita. no, con ese atrevimiento a la hora de jugar, como que todavía era atrevido para jugar, pero era recio, entonces tenía como esa combinación de las dos, que me iba al ataque, pero entonces igual después me quedaba y tal cosa. Y di también con un excelente entrenador como lo es Pinto, di con muy buenos compañeros en el vestuario y Samarruco. con Marrugo es un Qué amor. jugador. Entonces, se juntaron muchas cosas y ahí a mitad de ese primer semestre de Millonarios fue, bueno, nosotros en Leones ascendimos, el segundo semestre que yo les dije que fui titular todo el semestre, ascendí, pues llegamos a finales, peleamos, arrasamos con todo el mundo, ganamos, quedamos primeros de reclasificación, quedamos campeones del segundo torneo, nos fue súper bien. Ascendimos y todo el otro año jugamos la primera, ¿cierto? Bailamos a todos los equipos. ¿Qué hijo de putas jugaron? Pues siempre perdíamos. Que eliminan a Nacional. Que eliminamos Nacional en el último partido del semestre, del segundo semestre. Que vos hiciste echar a Vladimir. Ese, me metió un codazo aquí, sí. y, y ese año nosotros descendemos, pero con muy buenas presentaciones de muchos de los jugadores de nosotros. Ahí otra vez ese equipo Se desarma, ese equipo lo desarman. se disuelve del todo. Yo creo que la plantilla era por ahí de 30 jugadores. Nos habremos ido por ahí 23, 24 facilito. Y de ahí ya todos nos vamos, unos que tenían que volver de Nacional que estaban en préstamo, eran como 4 o 5, otros que lo llamaban de otros equipos y así se fue disolviendo el equipo. Y yo era de los últimos y un día, obviamente, yo sentía que había hecho un buen trabajo, pero lo mismo, uno sigue siendo muy inocente en este mundo tan, Ese mundo pesado. tan teso, sí, weón, es que el fútbol es una cosa muy que le cambia a uno, literalmente el fútbol a uno le cambia la vida de la noche a la mañana. Entonces yo un día me acuesto y me levanto al otro día y me dice, no, es que Huila está interesado en vos. Y yo dije, qué chimbo, vas a seguir en la A, porque yo ya me estaba haciendo en la cabeza que iba a seguir con León en la B. Cuando un día llega la propuesta de Huila y yo llamo a mi mamá, no, ma, imagínate Huila, y mi mamá también, no, qué felicidad, qué cuca, tan. Yo seguía entrenando porque ya estábamos terminando esos días, la temporada con Leones para salir a vacaciones. Y me acuerdo, ese día entrenábamos en el estadio, en un gimnasio, y ahí el Iván de Bedut, y me llama, yo había dejado, antes yo en Leones hacía, entrenaba por la mañana, salía, almorzaba, y toda la tarde hacía Uber, o picaba.
o InDriver, porque que me había conseguido un carrito, entonces con eso lo pagaba y con eso tenía para el pincho. Entonces salía los fines de semana y también y lo habíamos comprado también porque mi papá cocina muy rico, entonces él hacía carnitas, hacía cosas para el trabajo de él, entonces yo le ayudaba y de ahí partíamos la ganancia y con eso fui ahorrando para el carrito y de ahí el carrito y de ahí empecé a hacer Uber, entonces bueno. Y entonces ese día yo salí del entreno del estadio, me iba volviendo para el carro, ya lo tin, cuando me llaman. No, es que, no me acuerdo quién fue el que me llamó, pero bueno, me dijeron, no, es que hay interés de Millonarios. Yo, siento, no, marica, ¿Cuánto me la van a hacer? y yo no, eso sí es mierda. Y yo, puta, para mí me quedó sonando. Cuando mi papá ha sido el fan número uno, weón, no me pierde una. Y por la tarde ese mismo día me llama. Mi Pipe lo va a llamar Pelufo, porque necesita hablar con usted. Pelufo era el que estaba encargado de las divisiones menores cuando yo estuve en Nacional. Y había pasado como gerente deportivo en Millonarios. Ahí me llama Pelufo y yo, profe, hola, ¿cómo estás? Tan. Y dijo, vea, Pinto ya vio, marica, uno a esa edad, para los 18 años, a los 20 años, sin conocer, uno nada más le decían, por ejemplo, Pinto, uno decía, no, él había acabado de estar en el Mundial, güey, una vez quedado de cuarto, si no estoy mal, quinto. Marica, y a uno le dice, Él se metió a cuartos con Sí, en cuartos. Pero igual es una eminencia en el fútbol bueno, por acá. allá, pues por eso. Entonces y a mí me dice, no, es que Pinto, que le gustó su trabajo. Y yo, Pinto, trabajo. ¿De qué están hablando, weón? O sea, usted no la creía, usted no la daba. No, marica, porque es que yo pensaba que llegar, o sea, después de lo que me pasó en Nacional, yo decía, no, es que llegar a un equipo de esos tan grandes es muy difícil. O sea, uno tiene que hacer otro recorrido, y más en Nacional, que uno nada más, que uno en esa época nada más veía que traían a jugadores de afuera. Entonces, que traían a yo no sé quién, que está jugando en México, aquel que está jugando en Estados Unidos, aquel que está jugando en Europa. Entonces decían, no, entonces yo, a mí qué me va a tocar ahí, por Dios, en un equipo grande. Marica, cuando Pinto llegó, y coincidencias de la vida, él había dirigido también a mi papá. Entonces, marica, todo como que todo se juntó y a lo último, sí, es que está muy interesado en su trabajo. Vamos a empezar a cuadrar. Yo no tenía ni representante, a mí me tuvieron que llamar a la casa. O sea, tuvieron que llamar, tuvo que llamar a mi papá para que supieran yo dónde estaba y me tuvieron que llamar a la casa a toda la vuelta. Y ya yo hablé con ellos y literal en menos de una semana, huevón. Eso fue de Organizado. uno. Bueno, pero De la uno. pregunta es, entonces, apenas firmaste con Millonarios, ¿tuviste que seguir haciendo Uber o ahí sí melo? No, ya no. Ya es que venir por el hijo de putas. Ya sí no. Marica, si algo tengo yo claro en la vida es que uno la plata, sea como sea, la tiene que ganar. Trabajo no es de deshonra, ¿sí o qué? No, obvio. Obviamente, eso es difícil porque uno con el cansancio de todas las mañanas, de las 5 de la mañana despierto, ir a entrenar, salir a hacer Uber, más que el cansancio por hacer Uber, era el cansancio físico para el otro día rendir y para rendir el fin de semana. Entonces, eso es lo realmente difícil. Pero yo me la soñaba, yo me la parchaba, venía escuchando musiquita todo el día, Bueno, recogí, y entonces cuando te llegó esa oferta, todo eso, un paisa, vos, pues cuando eso ya estaba un poquito en las redes sociales, vos no te metías a ver como, ¿qué dicen? Voy para allá, ¿cómo me van a recibir? al principio sí, pero la gente me dijo, de puta, entonces yo apenas me di cuenta, marica, yo ni siquiera había llegado, no había llegado y ya están hablando mierda de mí. Ya lo están criticando. Mira Ey, lo que te digo. Y entonces yo, cuando, yo dale. llegué, yo tenía el perfil público, porque pues marica, si mucho me guían por ahí 2.000 personas de Medellín, los de Leones. Y yo llegué allá y lo puse privado y ya, y para mí solito. Y ya, que nadie me escriba, que nadie, me concentré en lo mío. Hice muy buena pretemporada, hicimos el torneo FOS, quedamos campeones, quedé como mejor jugador del torneo. Eh, Empezamos la liga, a mí esos primeros 6 meses me va súper bien, jugué todos los partidos. Yo llegué detrás de Carrillo, detrás de John Duque, detrás de Vega, el que ahora está allá Sí. también. Steven Vega, y detrás de todos yo era el cuarto, porque yo llegaba
pues era pelado y aparte de eso venía un equipo que no era el mío y ellos ya llevaban 2, 3 años. Y yo desde el primer semestre, desde el primer partido, me acuerdo, jugaba 15 minutos, pum, pum, al tercer partido ya era titular. Y jugué todos los partidos, incluso a mí me llegaron, en mitad de año había, yo no me acuerdo si fue Copa América o algo con la selección, un partido, yo no me acuerdo qué era, y yo estaba en la preselección de ese partido. Pues o de esa convocatoria, pues no me acuerdo qué era. Y como a las 2 semanas me lesioné contra América, me, me dio, me caí, me fracturé la clavícula. Fueron 2 meses, casi 3 meses. Y ya ahí me perdí las finales del segundo semestre porque eso fue en cuartos. Contra América, eso fue en cuartos, el segundo partido de cuartos de final, para quedar campeones, weón. Y me fracturé, pasé todas las vacas. ¿Cómo? Cuando hicieron los 50 puntos. Ese fue el primer torneo, ese fue el mejor. El famoso Millos. El famoso Millos. ¿Y qué pasó ahí, mono? ¿Qué pasó ahí que se cayó ese equipo? Porque la verdad el equipo jugaba mucho, weón. Sí, no, nosotros jugamos mucho fútbol. La marica, yo no sé si de pronto llegamos como al límite, no sé si a lo último nos costó. Es que yo no sabría decirlo porque hasta el día de hoy, huevón, nosotros entrenamos demasiado bien, jugamos muy bien, pero llega un punto donde el fútbol ya no es tanto, y eso se ve hasta en los equipos más grandes como el Real Madrid, que uno lo ve, que a veces no es ni siquiera de entrenar ni de tal, sino que es más como saber manejar el grupo, o más que manejar el grupo, saber darle como la orientación necesaria en su momento. Como listo, estamos pasando por este mal momento, entonces relajémonos un poquito, dejemos que descansen, que relajen un poquito la cabeza, uno mismo irse para la casa, estar tranquilo, y nosotros mismos como jugadores nos manteníamos como en esa película de tenemos que ganar, entonces si no nos salían las cosas nos desanimamos, entonces cada golpe era como más duro. Y llegamos a un momento en que nos comíamos los goles en la línea, jugábamos, pam, 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 oportunidades de gol, 6, 7 y ningún gol. Y nos llegaban una vez, como esos momentos en el fútbol y esas rachas que como que todo confabula en contra de uno. Entonces, marica, hasta que el segundo semestre no nos salieron las cosas para nada. Pero, marica, nosotros jugamos, corríamos, metíamos, íbamos a todas las canchas, jugábamos, tan. Un tiro de esquina del otro equipo, pum, rebotaba en 3 goles. Y nosotros reme y nada. Y ya obviamente eso fue disolviendo un poquito el equipo, eso disolviendo no, pero ya sí obviamente como que el equipo no era tan unido como antes. Ya obviamente Nos golpeó. ya obviamente, exacto, ya obviamente golpeado el grupo, ya como que no se sentía igual en los entrenamientos, entonces ya al último se terminó, no rompiendo porque el camerino, es más, yo todavía hablo con la gran mayoría de ese equipo, pero sí ya como que dejamos de creer que sí se podía, ¿sí me entendés? Como que uno a veces ve un equipo malo y pum, llega una vez y tal, y es porque todo el mundo está unido, todo el mundo cree. En ese equipo éramos todos tan buenos, pero como que ya nos habíamos mentalizado como que en cualquier momento va a pasar algo. Y preciso, pum, pasaba y ya no éramos capaces como de levantar cabeza. Era más el miedo de perder, pues. Exacto, teniéndolo todo, que las ganas, exacto, como en vez de las ganas de ganar, teníamos como miedo de perder. Sí. Y es que a vos se tocó cuando pues Millonarios aún no le había ganado a Nacional, que solo le habían ganado a Medellín, como en el 2011. O sea, estaban muy mal realmente Millonarios. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué capos tenían Millonarios cuando vos llegaste que aún eras joven? ¿Qué te acordás ahí? Yo ¿Qué buenos llegué, referentes hay ahí? yo llegué y a los días se fue Cadaví, que ahí es que se fue para Argentina. Con él no me tocó vivir casi, pero estuve con McAllister, estuve con John Duque, estuve con Wilker Fariñez, que si bien era muy joven, pero era Gatote. ese hermano un monstruo. Estaba con Marrugo, estaba con el Búfalo Velar, no, es que eso teníamos un combo en el güey. Qué banda tan hijo de puta. Pero a la vida como es de bonita, güey. O sea, pasa eso. Y yo sé que después pasas a Chile, creo, ¿cierto? Después Chile o primero América. De Millonarios pasas a América. Primero América. Pero a la vida como es de linda. En Millonarios no se dan las cosas y va a la América y en América campeón. Pero por ejemplo,
Dale, dale. No, dígame, que pregunte. En América te toca la pandemia. Es que a eso iba. Yo vi Millonarios y vivo un momento muy lindo porque mi carrera es muy especial, en el primer año de verdad. O sea, uno en Leones, o yo no sé si es porque es de la ciudad y es el primer equipo, uno todavía lo ve como, pues marica, uno de verdad no lo conoce nadie. O sea, uno va por la calle, yo recogía a la gente en el Uber y a mí no me decían, usted es el que juega en Leones. Nada, uno pasa desapercibido porque en la segunda, es más, en la primera división uno no lo ve nadie. Si muchos lo reconocerán por ahí 2 o 3, pero nada. Entonces uno todavía no se toma tan en serio como la carrera, como que de verdad está haciendo. Cuando yo pasé a Millonario, yo ya como que vislumbré, yo dije, puta, es que esto es otra vuelta. O sea, y esto sí me va a cambiar la vida, y de esto sí puedo hacer, pues sacar provecho, toda la cosa. En O sea, ahí te diste Millonarios, cuenta que eras Felipe Jaramillo, ahí ya te diste cuenta que eras un epa, profesional. ahí uno se da cuenta que ya uno no lo está haciendo nada más porque le gusta, sino que ya es un trabajo. Ahí te pedían fotos todo No, pozo. uy, marica, por eso sí, y en Bogotá, en ese momento, huevón, el famoso Millo, pero eso, yo me acuerdo que un día fuimos a un partido de Copa, que en ese momento lo jugaba como el equipo alterno, y yo fui a la tribuna, perro, me demoré por ahí hora y media para entrar, huevón, solamente de fotos, perro, y eso lastimosamente lo daña mucho a uno, porque uno cree que ese es el fútbol, y el fútbol no es eso, eso es una esquirlita de lo que verdaderamente es el fútbol. El fútbol es usted, marica, la cancha, prepararse, jugar, ser feliz jugando, no las huevonadas que lleva el fútbol detrás, que es la plata, que ahora uno lo entiende, pero que al principio uno de joven es lo que a uno lo deslumbraba, que era Pero la plata, la fama, las viejas, por eso es que se pierden muchos jugadores, porque se pierden precisa. en ese, ¿cómo decirlo? En En ese esa personaje. realidad, en esa realidad. Exacto, eso es véaselo más, yo estoy acá ocupado. Es que mi mamá vino a hacer compañía acá en Venezuela. Oye, y entonces ahí lo que vos decís es como un personaje, y que uno se vuelve demasiado egocéntrico, que uno ya no es Felipe Aramillo, el ser humano, el común y corriente de siempre, sino que uno ya es un futbolista profesional, entonces uno ya le tienen que hablar de otra manera, uno ya lo tienen que tratar diferente, uno ya no puede hacer fila en un banco, uno ya lo tienen que atender de una donde uno llegue. Y yo me di cuenta de todo eso después de golpe, que marica obviamente es algo que es reconocido públicamente, pero que uno es una persona tal cual y corriente como el celador, como un constructor, como un albañil, como un ingeniero, como cualquier persona, simplemente que a nosotros nos ven por televisión y ya. Y que obviamente, y antes somos tan bendecidos que aparte que nos reconocen, es muy bien remunerado, pues en algunas partes, pero es muy bien remunerado. Entonces, en vez de tener ese ego por las nubes y en vez de ser esos intocables, ¿por qué no ser al contrario? ¿Por qué no ser el Felipe Jaramillo que puede ayudar, que puede en algún momento, si ve algún peladito, darle un consejo, si puede, la más mínima cosa que hace que hace el resto de la gente, el 100% en su día a día? ¿Por qué no hacerlo uno también, en vez de ser ese que nos saluda, que pasa, que mira por encima del hombro, que lo hace mucha gente, sobre todo los pelados que están empezando, que no entienden que ese no es el fútbol, que eso es algo que conlleva pues como la carrera que nosotros tenemos. Entonces yo paso a América y, marica, torneo internacional, yo a los 22 años, Libertadores. Claro que yo digo que esa es una de las decisiones más difíciles que he tomado, porque a mí en Millonarios me habían ofrecido una estabilidad, 3 años más de contrato, y en América solo tenía uno, pero en América tenía torneo internacional y en Millos no habíamos alcanzado torneo internacional. A pesar de todos los puntos que hicimos, no alcanzamos torneo internacional. Y, y bueno, yo voy a América esos 3 primeros meses, weón, ir a jugar, jugamos contra Gremio, contra Internacional, contra Católica. Eso es otra voz, parce. Es otro nivel.
Eso es otra No, cosa. eso es lo más hermoso, eso es lo más hermoso del fútbol, es cuando uno se da cuenta que a eso voy, que ni las fotos, que ni la gente, que ni la plata, que nada se compara con uno estar ahí parado, weón, jugando con 80, 90.000 personas, un torneo internacional, uno viajar 2 días a jugar nada más un partido, uy, eso es otra voz. Esos estadios llenos. Estadio lleno, oh, Flala, tu puta, y uno, ay, gonorrea. Y no, eso es la experiencia en América fue muy chimba. Pasan los 3 primeros meses, llega pandemia. Mi niña nació en enero. Mi niña es de pandemia, el 2020. Esos 3 primeros mesecitos complicados con ella, por eso de la pandemia, que uno no sabía qué iba a pasar, toda la cosa. Pero fue un momento, pues obviamente fue muy difícil para todos por estar encerrados por tantas cosas que pasaron, muertes, tanta enfermedad. Pero a mí me dio como una segunda oportunidad con la niña porque en esos 3 primeros meses yo ni la veía, porque eso era partido, 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 partido y casi todo eran viajes. Y para partido internacional vos salís más o menos 5 días de la casa. 2 días antes el partido y te volvés al otro día mientras llegas y al otro día tenés partido acá en Colombia y entonces así, entonces los 3 primeros meses yo no vi a la niña prácticamente. Entra la pandemia, todo se detiene y de un momento a otro ya, yo todo el día ahora yo soy el papá de Victoria, ya no soy el jugador, ya soy el papá de Victoria. Y me da esa oportunidad tan linda de verdad de ser papá, de saber qué se siente, de trasnochar uno con ella todos los días, pero también de que ella se duerma acá encima de uno, que eso no tiene explicación, huevón, y así es con el niño. Yo me perdí el nacimiento de mi hija por estar jugando. Y el primer partido con América, yo me acuerdo, yo debuté con América, ganamos contra Alianza 2-1, si no estoy mal, y ese día nació mi hija. Y desde ahí llegó la pandemia y yo dije, no, ya, yo tengo que recuperar como el tiempito perdido. Gracias a Dios no había sido mucho, pero... Y ya volvimos de pandemia como en septiembre, yo no sé cómo. Nosotros empezamos, gane, 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 papi, llegamos a la final. Primer partido de la final, 3-0 contra Santa Fe. Chao. Fuimos a Bogotá, 2 seríamos perdiendo en el primer tiempo. Ay, apretadera, ay, pana. Y a mí me había dado COVID para el partido de final de ida. O sea, yo el de Cali me lo perdí. Yo en ese 3, yo estuve en el de Junior, después en el de Nacional. Nacional fuimos y le ganamos a la Atanasio 3-0, Cero. que esa fue la vez que los que resultaron como con 10 contagiados y que les tocó jugar como con la segunda. Y ahí fuimos a Santa Fe, que eso fue muy charro, weón. Santa Fe llevaba sus propios cosas que para que limpiaran el aire, que porque nosotros estábamos haciendo disque de trampa, que porque nosotros estábamos contagiando a los equipos. Y llevó sus propias cosas que para sanitizar, es que llama de sanitizar el ambiente, que yo no sé qué. Pum, salieron 3-0 y llevaron. Y ahí fuimos a Bogotá, 2-0 el primer tiempo. Y yo venía del COVID. Me había dado negativo el día anterior, yo no había entrenado. El día anterior me había dado negativo y me llevaron. Pana, me metieron el segundo tiempo. Que sufriera y que apretadera. Pero ya campeones, un grupo también excelente, weón. Y algo que uno no sabe que es tan difícil y yo lo viví muy rápido. O sea, a los 23 años yo ya había sido campeón. Yo ya había sido campeón 2 veces con Leones. En Millonarios cuando llegué, pues eso no es oficial, pero había cualquier cosita, ese torneo FOS. O sea, donde yo llegaba siempre ganaba, así sea amistoso, pero ganaba algo. Y después en América y campeón. Y yo decía, ay, güey, puta, qué nota. Entonces yo me acostumbré como a vivir en la gloria, pues como en las buenas, pam, pam, pam. El siguiente año con América, llega otro técnico, bueno, Juan Cruz Real, con él es que quedamos campeones, pero él y yo no teníamos buena relación. Cuando terminamos el año, yo terminé jugando porque en el torneo, en el todos contra todos el año anterior, yo no había jugado casi. Yo jugaba los últimos 5 o 10 minutos igual. Y porque eso nadie lo sabe. Yo llegué después de la pandemia, cuando volvimos a los entrenamientos, él me separó del grupo sin yo saber por qué. Me puso a dar vueltas. Yo venía a ser titular indiscutible con Guimaraes, que era el que me había llevado. En fin, yo me terminé ganando la confianza del profe, terminé jugando titular todas las finales. Y cuando jugamos la final y ganamos, él me dice, yo no lo voy a dejar que se vaya,
porque yo le había dicho al que yo me quería ir si no iba a tener la oportunidad. Me dice, no se vaya, que yo quiero que usted renueve por la Libertadores del otro año, porque usted me demostró que usted es un hombre, que usted se gana las cosas a punta de trabajo, bla, bla, bla. Y yo, bueno, yo voy a ir a renovar. Renové. Y al siguiente año, ya estamos en marzo, a principios de marzo, y no había jugado ni un partido. Van 10 partidos y no había jugado ni uno. Entonces, ahí se me cayó toda la estantería, obviamente, de todo lo que yo le había creído al señor. Y yo dije, no, chao. Y ahí fue que me salió la oportunidad de Chile. Y me voy para La Serena, un añito. Pues desde marzo hasta diciembre, que allá también me va súper bien. Y en Chile jugué casi todos los partidos, el equipo clasificó a Suramericana, pues no fue muy bien. Y ya tenía otras ofertas. Y para hacer mi primera experiencia internacional, yo estaba como a los primeros partidos, sobre todo, como con miedo, ¿no? Como si me va a dar, no me va a dar, cómo corro, cómo son los movimientos, pan, pero me adapté rápido, gracias a Dios. Y el fútbol de allá es muy físico, todo el partido es así corriendo, corriendo, corriendo. Oh, soy feliz. No, sobre todo a mí me gusta dar pata, no correr, huevón, ¿no? Los peladitos de hoy en día son muy rápidos, huevón. No, pana. Uy, aquí en Colombia hay unos morochos, huevón, que me dan ganas como de cogerlo, quede quieto, huevón. No Porque es que yo, jodas más, tan rodillazo al muslo y chao. pero usted no ve que normal, ya el biotipo, el físico del volante está cambiando. Antes era el 5 grande, que marcaba, que daba pata. Ya no, vea los Jorman Campos y de los más grandes, en el Barcelona, Pedri, vea a Bayer Kimmich, son peladitos, pues son jóvenes, son personas de un biotipo más pequeño, porque ya el 5 también tiene que ser un volante 10, que fue lo que cambió Busquets, que dicen que Busquets fue el que cambió el fútbol moderno. Y entonces es muy difícil para uno. Obviamente pasan maricas que son... Ay, ya. Melo, Pasan melo. maricas que son tan pequeñitas, es más fácil manejar la vuelta, tin, tin, tin. En cambio, como uno es tan grande, huevón, es más difícil porque el centro de gravedad de uno es más alto. Entonces, cuando uno le empiezan a hacer al huevón, lo único que le queda a uno es meter una patada y arme bien. Ah, Vive, pero por ejemplo, ya ahí con 22 años ya habías jugado en dos de los grandes de Colombia, habías quedado campeón en uno. Pero por ejemplo, entonces, de esos dos vestuarios, ¿cuál era más pesado? si eras que ninguno, huevón. O yo no sé si No, es porque yo estaba tan joven que yo no te metías esa presión. era tan joven y tan inocente todavía de todo lo que se manejaba en el fútbol. Marica, yo venía de un vestuario en Leones, en los profesionales, en Leones, que todos éramos unos pelados y que ni premio ni nada de esas cosas ofrecían. Y que si pagaban mal, nos pagaban mal a todos, y y si de pronto nos subían bien a todos. Entonces no había como esas cosas que uno en los equipos grandes. Después pasé a Millos, y en Millos el camerino muy bien. Obviamente unos con resabios, otros bravos, otros mala clase, otros lo que sea, pero nunca un mal comentario entre nosotros, nunca un mal comentario hacia los profesores, nunca nada. O sea, un vestuario de verdad bueno. Y en América eso era una recocha. O sea, a la hora, No, a la no, hora, a la hora de entrenar todo el mundo molía, pero salíamos y yo parecía como si todos fuéramos mejores amigos. Entonces uno salía y chimbeaba con este, y salíamos de los entrenos y nos íbamos para la casa de este a huevonear, y después terminamos en la piscina con aquel otro y con las familias de todos. Y yo creo que a lo último eso es lo que nos llevó, y eso es a lo que me refería ahorita con Millos, que hubo un momento con América que nosotros perdíamos y decíamos, que Dani, que hijo de puta, el otro partido ganamos y ya todo pasa. En cambio, pero por lo mismo, por esa energía como que todos teníamos y que era un poquito más relajado. En cambio, en Millos como que pasaba alguna cosa y todo el mundo como que se apretaba y puta, ¿será que eso se tensionaba y como no vamos a poder salir? pero siento que es a lo mismo que llegamos ahorita, que ese es más el miedo a perder, porque incluso pues América subió de la A, subió de la B y ha quedado más campeón que Millonarios. Sino que Entonces, Millonarios, es de pronto por las expectativas que le tiene incluso más los hinchas o la gente de afuera que uno mismo, porque si usted ve el equipo de Millonarios de ese momento, éramos un equipo bueno, pero normal, o sea, no era un equipo de 11 estrellas que tenían que ganar, o sea, era un equipo bien conformado, con un buen técnico, muy bien trabajado, pero que no tenía la obligación de quedar campeón, ¿cierto? Como otras plantillas que ha tenido Millonarios, que las ha hecho para quedar campeonas, de verdad. Eh,
Entonces, cuando nosotros dejamos ese listón tan alto el primer semestre, todo el mundo dijo, listo, en este semestre no nos dio, en el segundo sí o sí tiene que ser. Y nosotros yo creo que cargamos con ese chaleco todo el segundo semestre y cuando no nos empezaron a dar las cosas, también hubo demasiada, como dicen ahorita, hate. Hubo, hubo demasiado desprestigio de los hinchas, hubo desprestigio de la prensa. Entonces, y los equipos capitalinos sí tienen eso, que cuando uno está bien, la prensa y los hinchas y todo se encargan de ponerlo uno aquí arriba, pero cuando uno está mal, se encargan de tirarlo al suelo y, mejor dicho, usted tiene que pararse ahí como sea y volver a resurgir porque eso es difícil. Pero papi, lo importante es salir de ese bache. Sí, no, y gracias a Dios. Entonces me fui para América y ahí me voy para Chile y a mí Chile me va muy bien, weón, muy bien. Yo jugué casi todos los partidos, incluso el primer semestre me nombraron como en el equipo del semestre, pues como de los más destacados. Al final del semestre clasificamos a Suramericana y a mí allá me llama un equipo, me llama Unión Española, que es de los mejores equipos de allá, que siempre clasifica a Libertadores, Suramericana, tan. Pero al mismo tiempo me llama don Raúl de Medellín. Entonces, él me llama desde noviembre y nosotros terminamos torneo como en diciembre. Y ya a mí ya se me metió en la cabeza, no, Medellín, medallo. Casi toda mi familia es hincha de Medellín, por parte de mi papá. La tierra. Yo después de haber estado 4 o 5 años por fuera, quería estar otra vez en Medellín y más en un equipo como Medallo, que si bien soy hincha de Nacional, huevón, pero a mí la hincha del Medellín me parece una chimba, huevón. Esos manes acompañan y cantan y van y todo el mundo. Y el mejor parcero mío es hincha de Medellín y ese me mantiene mostrando cuando viaja, que también a veces piratea. Entonces, ese ambiente de ellos es muy bacano. Y a mí siempre me ha gustado mucho el Medellín por lo que representa como equipo, que no es solamente como esas ganas de ganar, sino que es algo como muy propio, como, pues puta, yo soy hincha de Medellín y me siento orgulloso de decir que soy hincha de Medellín, así a veces no nos vaya bien, así a veces perdamos una final. Así muchas veces no nos vaya bien. Así perdamos todas las finales. Así nunca por nos eso. vaya bien. Pero uno los ve y uno nunca los ve tristes, weón. Uno siempre los ve parchados. Pues sí me entiendes. En cambio, y es muy diferente. Se llama resignación. Y lealtad, weón, porque es que el hincha nacional cuando deja de ganar, deja de ir al estadio. Opa. Pero el problema es que dejen de ganar. No, por eso. Nacional es un equipo tan grande que la misma hinchada le exige al club y a los jugadores que tienen que estar ganando. Y esa misma exigencia de los hinchas provoca que un equipo gane. Es que yo no estoy diciendo, yo no voy a lo malo. Yo voy a que todo dentro de la organización como Nacional está predeterminado y determinado a que sean ganadores, sí o sí. O sea, si allá no se gana, si allá no se logra el objetivo principal, que es quedar campeones o una copa internacional o algo, es un desastre. Medellín todavía lo vive por amor, Medellín todavía lo vive por gusto de ir a ver a los jugadores, así sea para ir a insultarlos. Yo siento que al hincha de Medellín como que le gusta ir al estadio, como que le gusta pasar chimba, como que le gusta parcharse antes de los partidos, salir. Pipe, pero vos sos hincha del rojo, weón. Es que estás hablando con un amor, weón. Lo que te digo, toda mi familia es hincha del rojo y mi parcero, el parcero mío de allá de Medellín, él vive en Córdoba y es de los buitres de allá. Y ese me mantiene mandando videos de esa gente, son muy charros, weón. Y yo le digo, marica, pero ustedes con ese equipo, weón, que no ganan y tan, y ustedes para qué siguen yendo. Dice que, pues que qué chimba ir acá, pues qué chimba ir al estadio, qué chimba otra vez alentar a ver si de pronto algún día hacen algo. Así me dice él. Entonces, ¿qué pasó? Marica, entonces ese diciembre me llaman, yo estaba ya convencido, con la misma inocencia y puta inocencia de siempre. A mí me llamó don Raúl, me dijo que me quería ya, listo. Marica, yo ese diciembre entonces don Raúl me dijo, listo, mijo, hablamos en enero para hacerlo del contrato. Yo me quedé como si, marica, palabra de hombre, o sea. Ahí está aquí en Bobadilla. De técnico. ¿Eso fue qué, 2023 o qué?
2000, no, cuando llego de Chile, 2021. 2021, sí, yo creo que. No, yo No, creo que había acabado de 2020, salir 2021, Bobadilla. 2022, 2022. Dios. Para empezar 22, eso. Marica, y entonces ahí me llama don Raúl, pam, pam, listo, cuadró todo con incluso el empresario que tenía en ese momento, listo ya. Quedamos, Medellín va a ser. Tan. Yo hablé con él la última vez, la primera semana de diciembre, y dije, bueno, ya vamos a relajar. Yo, gracias a Dios, venía bien, ya había empezado la joyería, entonces todo ese diciembre me metí en la joyería. Trabaje, por las noches por ahí salir con la mujer, con la niña, pues todo muy tranquilo, porque ya tenía, pensaba en la cabeza, ya está incluso buscando casa en Río Negro, una casa fin, pues algo así como apartadito, porque a mí siempre me ha gustado vivir así como afuerita. Marica, como el 20, 27, 28 de diciembre, llamo yo, don Raúl, no me contestó. Yo, bueno, debe estar también en vacaciones. Al otro día, fin, tampoco. Le escribí al representante, llame o escríbale a don Raúl. A los 2 días, no me ha contestado. Primera semana de enero, no me contestó. Segunda semana de enero, nada. Marica, era 15 de enero y yo había rechazado por ahí 3 o 4 ofertas porque supuestamente lo del Medellín sí se iba a dar. Hasta que un día como que me contestó de por equivocación y don Raúl, buenas con Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás, mijo? Montañero. Señor es muy charro, weón. Don Raúl y don Tulio. Qué figura los dos, parce. Y yo con don Raúl me había reunido por ahí 3 veces, incluso estando en América. Cuando yo me iba para Chile, yo me reuní con él. En fin, a lo último me dijo, no, es que ya trajimos a John Méndez, es que llamaba el argentino, Aguirre. no, el otro, que Ese terminó jugando de central. Sí, Javier Méndez. Javier Méndez. El bonito. Claro, hace poquito y pinta ese El El que era todo hermoso, sí. bonito. Sí, Hijo de sí, que no era puta. hermoso. Ese, fue que por terminó eso jugando, yo creo que que terminó jugando como 2 partidos de central, huevón, y ya. Sí. Entonces me dijo, no, es que ya lo contratamos a él, entonces ya no hay cupo. Marica, y yo venir, precisamente ahí es donde a mí me cambia la vida de un momento para otro, porque yo venía mal económicamente, pero campeón en León, listo. Millonarios, muy bien. América, muy bien. En Chile, ganando muy bien en dólares, pues en lo económico y también muy bien en la carrera. Yo llego y de un momento a otro me quedé sin nada el 15 de enero y yo sin equipo, después de yo escoger a dónde quería ir. Y la mayoría de equipos a los que llamaba y que habían estado interesados en mí, Tolima, los otros equipos grandes de acá, Santa Fe, cualquier equipo que yo preguntara, me decía, no, es que usted lleva un año sin jugar. Y yo, pero ¿cómo así que un año sin jugar si yo estuve todo el año jugando en Chile? Entonces ahí es donde uno se da cuenta también que acá o que en Colombia, no sé si todavía, porque eso fue hace ya 5 años casi, pero en ese tiempo como que no le prestaban atención si el jugador estaba o no vigente, sino simplemente como la trayectoria donde había estado, porque entonces yo había jugado 2 años antes, supuestamente no lo jugué, entonces ya estoy de retiro, o sea, ya no estoy jugando. Y al último me terminan dando la oportunidad en Águilas, y ahí ya otra vez, es más, ese año yo también dije, no, entonces me voy a quedar con la joyería y ya todo lo que tengo lo voy a meter ahí, tan. Y al último termino en Águilas. Ese año, el primer semestre me va súper bien. Incluso en ese año en Nacional estaba Flanders, que le decían Flanders. Emilio, sí, Emilio, Es, presidente. qué pena que yo les diga así, marica, pues que yo, primero, Así soy los muy, conocí. soy muy burdo para hablar, y segundo, no me le sé el nombre a nadie, weón. Eh, estaba el señor y un partido del primer semestre, nosotros para meternos a finales y jugamos contra ellos y les ganamos 2-0, creo, en Río Negro. Y él me llama aparte y me dice, "Oh, ¿cómo están sus condiciones? ¿Hasta cuándo tiene tal cosa?" Y dije, ¿será que se me va a hacer el milagrito de volver a Nacional, weón? Sueño. Pero bueno, yo tenía 6 meses más de contrato, entonces calladito a seguir trabajando y yo dije, bueno, tengo que hacer un buen semestre el segundo, patán. Tuve un inconveniente con el dueño de Águilas, con don Fernando. Tan raro. Termino sin jugar el segundo semestre y ahí marica, y eso es lo que me parece más triste del fútbol colombiano, que incluso eso ya salió a nivel jurídico, a nivel internacional, eso ya han hecho demandas y
los equipos y los mismos presidentes han perdido y han tenido que pagar deudas porque los mismos dirigentes del fútbol colombiano se encargan de vetar a los jugadores para que jueguen en otros equipos, por X o Y razón que pase. Entonces, yo como tuve una relación, no fue la mejor con el presidente, después nos encontramos, yo le pedí perdón, él me pidió perdón, quedamos bien, pero él en su momento, eh, no sé si habrá sido por la rabia, no sé si habrá sido por lo que sea, a mí ya no me querían dar la oportunidad en el fútbol después de los primeros 6 meses de haber sido muy bueno y haber venido y haber tenido una trayectoria de 5 años seguiditos jugando y de un momento a otro yo no tenía equipo para jugar. El único equipo que me da la oportunidad después de esos 6 meses sin jugar. Yo todos los días iba media hora en la tarde a hacer en el departamento médico, a hacer separado del grupo, todo, nada, nada. Llega diciembre, me voy para Envigado. Envigado me da la oportunidad. Empiezo otra vez la misma historia. Jugué el primer año muy bien. Llegó diciembre. Gracias a Dios, como que ya se había dispersado todas esas cosas de lo que había pasado con Águilas. Y nuevamente llegan como 6, 7 ofertas de equipos ya no grandes, pero equipos buenos que siempre pelean del fútbol colombiano. Incluso llegó una de Estados Unidos y dije, no, ya la estoy haciendo otra vez, tengo que... Y en su momento todavía estaba, eso fue hace 3 años, todavía estaba bien, tenía 26 años. Y dije, bueno, listo. Yo he decidido renovar con ellos porque pues, me ofrecen un buen contrato y aparte de eso yo estaba posicionando la joyería, que era algo que tenía muy claro, que era que la joyería sí o sí tenía que empezar a dar porque uno no sabía qué podía pasar en el futuro. Entonces, decido quedarme ahí. Pasamos todo ese año, a mí me va muy bien también todo ese año, pero ya lastimosa, a mí en lo personal me va muy bien, pero lastimosamente los resultados no nos acompañaron. Y el año que fue el año antepasado, que es cuando Envigado prácticamente se da cuenta que ya es muy difícil mantener la categoría. Ahí ellos me dicen, Felipe, si quiere, usted se puede quedar acá y si quiere renovar y lo que sea, pero quiero que tengan en cuenta que obviamente el proyecto del equipo es mostrar a los jugadores jóvenes y más sabiendo que la permanencia en la categoría va a ser tan difícil, nosotros vamos a tratar de mostrar lo más posible este año para tratar de pronto vender y equiparar un poquito las cargas de activos y pasivos y vender y traer jugadores y tal cosa para que en el segundo, para de pronto darle un descansito al bolsillo en la B y ya volvamos a subir. Entonces, mejor dicho, lo primordial va a ser mostrar jugadores y usted puede que juegue o puede que no. Pero yo decía, pues yo tengo 27 años y yo obviamente renové porque me quería quedar y por la joyería y todo, pero yo creo que puedo dar otro poquito, ¿cierto? Ahí me sale la oportunidad en Pasto también me va muy bien y, y marica, lastimosamente en el fútbol colombiano no sé por qué está muy difícil el trabajo. Primero bajan Los salarios, ok. no, los Ay, ay, Dios, ¿qué le pasó a eso? ¿Qué pasó? Ese marica se salió. Pues se le salió. ¿Será que se le descargó o qué? Ah, melo, ahí está. llamándome los fans hasta ahora, weón. Papi, eso es porque está en línea de 3 ya. Oh, mentira, me estaba llamando la mujer, weón. Y entonces, marica, primero, este año bajaron los cupos de 30 a 25. Ah, sí, se hace. Y segundo, marica, los equipos en Colombia, algunos, los grandes sí, porque los grandes normalmente tienen que mantener un nivel, ¿cierto? Pues, o al menos deportivo, por la hinchada, por tantas cosas que estamos hablando ahorita. Pero el resto de los equipos no quiere invertir nada. O sea, literal, o sea, los salarios en el fútbol son buenos, pero están ofreciendo muy poquito y muy por debajo de lo que antes era un sueldo normal y de lo que uno no, pues de lo que uno se acostumbró y de lo que con lo que uno cuenta para pagar los compromisos que uno tiene ya normales en la vida de uno, que uno ha venido adquiriendo.
por ejemplo, que proveedores, que todas esas cosas de la joyería que de pronto a mí me toque hacerme cargo, o simplemente alguna inversión, o el apartamento, o el carro, cualquier cosa. Entonces, querían, este año sobre todo, bajaron demasiado los salarios, y también es porque como cada día el fútbol está más globalizado, están saliendo muchos pelados, entonces cada plantilla tiene de los 25, usted se pone a ver, incluso los equipos grandes tienen 10 pelados, Sí, que sí. los pelados cobran, en un equipo normal cobran 2 millones, 2 millones y medio, sí mucho. En un equipo bueno, un equipo normal de la A, pueden estar entre 5 y 6, y en un equipo grande pueden estar entre 10, 12 millones de pesos, más o menos. Usted se va, usted con esos 10 jugadores que son pelados, que son buenos, yo no estoy diciendo que no, pero con esos pelados usted está potenciándolos, está ayudándolos a crecer, y está esperando de pronto una próxima venta, y aparte de eso está bajando el salario, pues, Claro. mensual de la plantilla en casi 8 o 10 millones de pesos por jugador. Entonces son más o menos 100 millones de pesos que usted baja del presupuesto por tener a los pelados, y aparte de eso los está valorizando, y aparte de eso los está mostrando. Entonces, ese es el negocio hoy en día. Ese ya es el negocio, ya ahí es donde los clubes se enfocan, porque igual Eh, va a salir más rentable. sí, ya se dieron cuenta que la única opción de hacer plata no es metiéndose a un torneo internacional. La mejor opción de hacer plata hoy en día en el fútbol es vender jugadores. Pero lo que vos decís es muy cierto. Por ejemplo, el fútbol colombiano ya no se ve esa gran inversión. O sea, vemos que hace poquito los que invierten son Junior y Nacional, porque el resto son jugadores libres que salen de otro lado, que salen por malos, digámoslo así, o por un mal rendimiento una temporada, llegan a otros, lo hacen muy bien, como es el ejemplo de este momento de Andrés Estupiñán, que sale del Eh, Cali de mal rendimiento, es que pero ahora dígame, es el goleador de la liga. Goleador, Exacto. dígame hace cuánto un equipo en Colombia, aparte Nacional y Junior, hacen una compra de un jugador. Compra. no. Y eso que Nacional, por ejemplo, trae mucho jugador libre. Obvio, son unos caballos y hay que pagarles un platal, pero llega mucho jugador libre. Y yo Y creo otra, que eso va mucho de la mano de que hace cuánto un colombiano no hace una buena Copa Internacional. exactamente, claro. Obvio. Es que todo va de la mano. ¿Usted por qué cree que esa gente, esos brasileros, se meten tanto la mano al drill? Y no es ni siquiera, es que es otra cosa que acá en Colombia no han como terminado de entender, y es que el fútbol no es solamente el deporte, que Nacional es el único que para mí lo explota un poquito más que el resto, sino que el fútbol hoy en día es un show completo. Claro. Marca. ¿Usted por qué cree que Flamengo lleva todas esas estrellas? Obviamente porque quieren ganar, porque quieren una compra como la de Paquetá, una compra como la de Jorginho, una compra como la de toda esa gente que llevan. Eso les garantiza estadios llenos. Eso les garantiza, así uno, así uno, así uno no crea un peso en sí en el campo, que más de un resultado se los van a dar solamente por jugadores que están jugando. Así uno no crea. Patrocinio. Eso representa patrocinios, eso representa un montón de cosas que lo vuelven global, más pagos porque va a ser más por derechos de televisión, porque van a ser los más vistos, incluso internacionalmente. Entonces llegan un montón de patrocinadores, llegan un montón de cosas. ¿Qué es lo que hacen a nivel mundial todos? ¿Qué es lo que hacen a nivel mundial todos los equipos? Que lo primero que hacen es llega cualquier jugador exitoso, ponen la camisa a la venta y recuperan de una de esa plata, weón. Entonces, y Nacional es el único que lo intenta, pero que finalmente no quieren hacer la inversión de verdad. Y que no quieren de verdad decir, bueno, me tengo que bajar de 10 millones de dólares o de tantos millones de dólares para poder empezar a retribuir un poquito más, ¿no? Ya, allá es muy difícil, y uno lo ve, por ejemplo, con las sedes. No es posible. El fútbol de acá yo creo que es un poquito menos desarrollado que el de allá de Colombia, con respecto como a los tiempos que llevan siendo como jugado profesionalmente, ¿cierto? Quizás. ¿Y cómo es posible que acá tengan mejores sedes, sean más serios en un montón de cosas que allá en Colombia, weón? Es Eso a mí, que la infraestructura acá es muy, muy precaria, por así decirlo. Además de que el único club que tiene estadio es Cali.
propio. Literal, el único. Y las sedes, si usted ahí mira, pues la mayor sede yo creo que es la de Nacional. La de Nacional. La sede fue América. Y no yendo muy lejos, de resto no tanto. Medellín tiene 100 y pico de años y apenas está construyendo sus, o sea, no, hace añito, pero apenas viene haciendo las cosas bien. La sede de Junior es un chiste para ser Junior uno de los equipos más grandes. Y con tanta plata, güey. Con tanta plata, es que eso es a lo que yo voy. ¿Por qué no? Yo no sé, yo la verdad, obviamente el negocio del fútbol como dirigente y como ellos son los que mandan, obviamente uno no sabe si eso es rentable o no, porque al final ellos terminan diciendo que el fútbol nunca da plata y todos lloran que nunca tienen plata, ¿cierto? Sí. Pero yo no creo que eso es de tan poquita plata como para no poder aplanar un terreno, hacer 2 canchas y hacer una hijueputa casita para que los jugadores cambien y puedan bañar y ya. Para al menos darle las mínimas comodidades a un jugador para que sepa que todos los días tiene que entrenar en la misma parte, que todos los días tiene que llegar a tal parte. Ya si el equipo, marica, que le tengan un desayunito, que eso asegura al menos un buen rendimiento y que un jugador evite más las lesiones que en cualquier otro lado. Y eso te mejora emocionalmente también. ¿Cómo así? Si vos, lo que vos decís, si vos sabes a dónde llegar, si sabes que tenés tu comidita caliente, no que tenés que deambular en algún lado, a los mismos jóvenes como con proyección, una sede les ayuda demasiado. Claro, marica, por ejemplo, como empresario, eso es cuidar, y de pronto pero es cuidar tu materia prima. Claro. Obvio. Es que eso es a lo que yo voy, es que yo ni siquiera le estoy dando cosas a los otros, yo me estoy antes guardando lo mío, porque si yo tengo una buena sede, tengo que dejar de pagar hoteles y todas las concentraciones que sean en mi ciudad, las hago ahí en la sede mía. Ahí mismo les doy comida, yo no tengo que estar alquilando canchas por ahí afuera porque yo tengo mis canchas. Yo tengo que dejar de estarle pagando a restaurantes en otras partes porque yo tengo todo o sea, yo tengo todo lo que voy a buscar afuera, lo tengo en una misma parte. Entonces yo también me estoy ahorrando. Obviamente requiere una inversión inicial de pronto, pero ¿cómo es posible? Y a esto voy yo. Patriotas es un equipo que va, viene, que tiene mucha trayectoria, pero ha tenido unas buenas ventas estos últimos añitos. Patriotas tiene una sede. Porque, la venta que tuvo John Arias, a esa gente no le quedó un poco de plata. Por eso, pero a eso voy. Pero ¿cuántas de esas ha tenido, por ejemplo, no sé, Nacional? ¿Cuántas de esas ha tenido Envigado? Envigado sí que las ha tenido. Por eso. Y yo vi el año pasado en Tunja, cuando uno juega contra Chico, uno normalmente se queda en esa sede, en la de Patriotas. Tienen 20 y pico de piezas, tienen su restaurante, tienen 2 canchas, tienen un buen gimnasio. Entonces, decime si vos no estás tranquilo en un lugar así, marica, es muy diferente que en otros equipos que me ha tocado, que no voy a decir cuáles son, pero que usted esperando un mensaje a las 11 de la noche. A ver, ¿dónde? A ver, ¿en qué parte es? Y que al último lo pongan a uno a entrenar en una cancha sintética, de esas de 5 contra 5, que porque no hay canchas, o que porque no les prestaron, o que porque no han pagado las canchas que prestaron hace 8 días, o pues, marica, eso dígamelo de un equipo de barrio, un equipo con los amigos, o diga lo que sea, que uno arme un equipo, que uno arme un partido en media hora, pero por un equipo profesional con 40 jugadores, con cuerpo técnico, con usted qué herramienta le está dando a esos profesionales para que ellos sean. Es como si a un ingeniero le dicen, bueno, usted me tiene que construir esto y no le dan ni lápiz, ni papel, ni computador, ni nada. Hágame por un edificio. Y mañana tiene que entregarlo. Exacto, entonces, y esa es otra vuelta, que normalmente uno en el fútbol, a uno no le piden explicaciones, a uno nada más le piden resultados. Y lastimosamente uno se acostumbra a eso y uno, por lo menos yo, y pues los que somos como de esta misma época, somos muy de darnos palo, porque puta, es que no conseguimos esto, es que no conseguimos aquello, es que tenemos que dar más, tenemos que entrenar más, tenemos nada. Pero uno después se devuelve y uno dice, pero bueno, marica, es que no nos están dando ni las herramientas básicas, weón, es que ni siquiera una cancha con medidas, ni siquiera una cancha buena. Uno a veces entrena en unas canchas que, déjeme decirles, no sé, cosas tan básicas que uno dice, güey, puto, uno necesita al menos que le entreguen lo mínimo para uno poder hacer las cosas mejor. Entonces, eso es muy teso. Y que a mí sí me duele que en el fútbol no se vea como ese amor por tener al jugador bien. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque siento que cada vez explotan más al jugador y los dirigentes al fin y al cabo siguen siendo los mismos, se quedan con la gran mayoría y cada vez le dan menos herramientas.
y como menos, ¿cómo decirlo? Como que el jugador no se merece las cosas, ¿sí me entiende? Como que todo es el club, todo es tal cosa, pero el jugador pasa cualquier cosa y siempre el jugador es el malo, siempre. Sí, Pero a la hora de que, pero a la hora de que algún jugador esté bien, ahí sí sale el club a decir, no, es que ese fue jugador de nosotros, es que nosotros lo sacamos, es que tal cosa. Y yo siento que eso es una explotación grande en el fútbol, sobre todo en el colombiano, que no se le da de verdad el merecimiento que se merece, el merecimiento al jugador por las cosas que ha hecho, sino que a toda hora eso es palo y palo y palo y palo, y que a nosotros, la verdad, obviamente lo mismo que les dije ahorita, es una profesión muy bien pagada, es una profesión que uno literalmente tiene todo el día libre, porque uno va a entrenar por la mañana, lo que a uno le gusta, pero que a fin de cuentas a uno hacen con uno lo que les da la gana, porque los que mandan son los mismos que mandan lastimosamente el país. Y si de pronto el día de mañana tomas una decisión, sos un mal agradecido. Ah, no, es que a mí me ha pasado así en 2 y 3 equipos en los que he salido. Porque entonces es como si uno le tuviera que vender el alma al diablo para poder seguir jugando. señores, ya para que vamos cerrando, mono. Dios le pague, papi. Eso, qué camello para poderla hacer, weón. Ey, sí, güey. No, cuando se haya medio la hacemos más, ya más relajadita, más parchada, sin hablar tanta mierda. Irma, ¿y Dios le pague. por qué escoges Venezuela? ¿Por qué? No, perro, si es que es otra historia, güey. No. Ah, bueno, esa nos la cuenta entonces cuando venga, pues. Sí, se las dejo, se las quedo viendo porque es Muchas otra gracias por media el hora aquí tiempo, hablando. papá. No, ya lo dijo, no, mono. Dios le pague, papi, por el espacio de buena, porque siempre estuvo la disposición de hacer las cosas, sacar el tiempo. Yo sé que igual usted con los niños, pues con la niña y con el niño cogido, más el entreno, más la joyería. Entonces, de verdad que agradecerle de todo corazón, weón, el espacio. No, ya saben Muchas que. gracias, papá. No, gracias a usted, antes gracias a ustedes por ese espacio tan bacano, por parcharnos aquí a hablar huevonadas para que la gente lo conozca un poquito más. Y nada, ya saben que cuando estemos en Medellín nos pillamos si Dios quiere. Gracias, Dios les pague por las canilleras. Todos los partidos me las pongo mi papá. Ey, Chimba de la foto, canillerita. no sé la foto. Ah, sí, no me tomé la fotico. Ahorita me la tomé en Boser. Y, y nada, mis perros, Dios les pague, Dios les pague. Ey, La Dios lo una. bendiga.